Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz, señor García. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor del plebiscito en el sí por la paz. Nos acompaña el doctor Herbey Arturo García Zuluaga. Muy buenas tardes, García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, y muy contento con esas estadísticas que nos muestran cómo va el índice de votación para el sí. Bueno, García, le quiero decir que hoy voy a hablar de los beneficios de la paz, del fin del conflicto. Pero le quiero decir que antes de hablarle de eso, le voy a hablar lo siguiente. ¿Cómo le parece que algunos estudios muestran, para que la gente lo sepa, ¿no?, que debido al conflicto armado, las firmas manufactureras salen más del mercado e invierten menos? Las firmas manufactureras son las fábricas, las empresas. Los productores agrícolas dejan de producir o se dedican a actividades de bajo riesgo, pero baja rentabilidad. Los niños asisten menos al colegio y se vinculan al mercado laboral. Y la salud de las personas se deteriora, pues los niños nacen con bajo peso y aumentan los abortos en regiones de aspersión con glifosato. Estos costos son reales. Además de ser un obstáculo para la producción económica, impiden avances más contundentes en las condiciones sociales del país y profundizan la desigualdad, pues afectan a los más pobres. Pero los costos del conflicto no son los beneficios de la paz. Para capitalizar los beneficios de la paz, el Estado debe hacer presencia en las regiones olvidadas, poner en marcha políticas y programas para dinamizar las regiones rurales, restituir a las víctimas del conflicto y dar oportunidades reales a toda la población. Lograrlo requerirá de inversiones y por ende de más impuestos. Si queremos aprovechar los beneficios de la paz a largo plazo, todos debemos contribuir y el pago de impuestos adicionales será ineludible y a mediano plazo tendremos ojalá un país más dinámico, con menor pobreza y menor desigualdad. Debo decirle, señor García, me identifico plenamente con el artículo, con el documento, a pesar de que no comparto varias de las conclusiones. O sea, me identifico con el diagnóstico, mas no con algunas de las conclusiones. Por ejemplo, la conclusión que saca la articulista es que para generar unas nuevas proyecciones en materia de progreso social y de mayor cobertura social e inversión en los sectores rurales y en la restauración de las víctimas, hay que aumentar impuestos. Yo creo que no es una buena conclusión. Para mí la conclusión sería que, habiendo detectado, según las Naciones Unidas, que el problema en Colombia es la corrupción, que en Colombia de cada 100 pesos que se invierten en contratación, según las Naciones Unidas, 40 de esos pesos se van para el bolsillo de los corruptos. Sí, el gobierno hace un esfuerzo bien importante. Con toda la decisión del caso, puede bajar, ese 40 lo puede bajar al 20%, y con ese 20% que dejen de robarse los corruptos, no se necesita ninguna reforma tributaria. Es que a mí me parece que la reforma tributaria en este caso es un error. Plantear una reforma tributaria antes de hacer un plebiscito es una de las cosas que yo no comparto. Es como tirarle una bomba de tiempo a una consulta popular, porque a nadie del pueblo le gusta, a nadie, que le metan la mano al bolsillo, ni siquiera a los empresarios. A ver, don Henry Gómez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vea, Henry, estamos hablando de que hay unos beneficios del fin del conflicto. Hay un articulista que obviamente tiene unos argumentos muy buenos en cuanto a que obviamente se van a dinamizar las regiones, se van a restituir tierras,
se van a recuperar los jóvenes que están en la guerra, se va a plantear una mayor igualdad social. Pero ella concluye con que para lograr todo esto hay que aumentar impuestos. Yo digo que no, que para mí hay que disminuir es corrupción. ¿Usted cómo la ve como empresario, Henry? No, totalmente. Lo que pasa es que la base gravable de nuestro pueblo colombiano siempre ha sido muy reducida y no se ha ampliado. Hay sectores del país, de la sociedad, que no graban, no pagan impuestos. Entonces nosotros necesitamos aumentar impuestos entre los pocos que pagamos impuestos, aumentarle la carga fiscal, hacerla más onerosa, y la gente que está bajo fuera, el censo gravable que realmente debe ser en ese país, no lo hace. Entonces todo cargo, todo fisco que se adicione va a ser para los mismos siempre, y por fuera va a estar la base gravable que no ha sido tocada por ningún momento. Es cierto, se necesita dinero para el posconflicto, pero tampoco puede hacer todas las cosas de una sola vez. Si se necesita esa reforma tributaria, debieron pensarla hace 4 años que se empezó el conflicto, haberlo legalizado y no poner el no, porque ponen bastante duda, créame que bastante duda, en la votar el sí por el conflicto y votar el no. Es muy complicado, es una carta muy alta la que se está jugando, y yo creo que en los impuestos tenemos que sentarnos, sabemos que todo funciona con impuestos, todo funciona con dinero, pero que todos coloquemos el dinero, no Ahora, solo unos pocos. Yo comparto lo que dice Henry en este sentido. Mire, hay que aumentar los que paguen. Por ejemplo, yo soy enemigo de que existan fundaciones exentas de pagar impuestos, porque todas esas fundaciones son creadas por las mismas empresas para evadir. Segundo, hay que acabar las zonas francas. O sea, son 3 rutas o hojas de ruta que yo señalaría. Primero, disminuir corrupción. El gobierno tiene la obligación de bajar, como dice las Naciones Unidas, del 40 por lo menos al 20, pues, aunque cualquier pejo que se roben es antiético, inmoral y ilícito. Pero si no podemos acabar con toda la corrupción, acabemos con un porcentaje. Fíjate que bajar del 40 al 20 significa hacer 3 reformas tributarias. O sea, usted se ahorra 3 reformas tributarias si usted baja la corrupción del 40 al 20. Venga, le explico en cifras. En Colombia, entre todas las entidades estatales, contratan en total al año más o menos un promedio de 250 billones de pesos. Billones con B larga. Las Naciones Unidas dicen que esos 250 billones se roban el 40%. ¿Cuánto es? Más o menos 100 billones de pesos. Si usted a esos 100 billones le quita el 20%, o sea, la mitad del total, 50.000 billones. Serían 50 billones, y usted con una reforma tributaria no recoge 10 billones. Entonces, son 5 reformas tributarias realmente. 5 reformas. Mira, Entonces, bájele a la corrupción. Eso es la propuesta, ¿sí o no? Mira que hay una frase muy, de pronto coloquial, o como lo quiera decir, que lo dijo el entonces presidente, el señor Turbay Ayala. La corrupción hay que llevarla a las justas proporciones. En todo estado, en este planeta, del planeta Tierra, todo estado donde se mueva dinero, siempre hay una corrupción. No hay un estado en este planeta que no tenga corrupción. Por eso realmente nos burlábamos, nos reíamos de que el hombre no sabía o alguna cosa, o era corto intelectualmente, pero es una frase muy profunda. La proporción está en sus justas proporciones de la corrupción. Si la corrupción está en sus justas proporciones, lo que dice el doctor Oliver es cierto. Si bajamos en números, ahí están las cifras. Pero como al Estado, a nuestro Estado, por X o Y motivo, no lo desconozco, le cuesta y le ha costado demasiado políticamente, y en el Congreso va la corrupción, porque directamente están nuestros congresistas en los negocios más importantes que hay en este país, en las licitaciones más importantes. Siempre hay un congresista a espaldas de eso. Entonces, si no logramos controlar eso, así hagamos 10, 15, 20 reformas tributarias, no va a pasar nada. A ver, mi querido doctor García, su opinión. Bueno, tengo este concepto. Me parece muy bien el planteamiento de nuestro querido amigo Henry Gómez. Pero debo agregar lo siguiente. Yo comparto el criterio de Adolfo, que hay unas entidades en Colombia de carácter privado que no se les grava. Yo, por ejemplo, trabajé con las cooperativas como auditor en el DANCOP a nivel nacional. Y figúrate que todos los días llegaban los empresarios de las cooperativas financieras de aquella época, que eran muy poderosas, como el Banco Cooperativo, por decir algo. Y todos me pedían a mí un certificado de que estaban exentas de impuesto, de renta y patrimonio y de IVA. Las cooperativas de cafeteros de Colombia, todos los pueblos cafeteros del Cauca llegaban allá a pedir ese certificado, porque para ellos era un negocio grandísimo tener ese certificado para estar exenta de una cantidad de impuestos y exportar el café. Las cooperativas lecheras
la cooperativa Colanta de Antioquia, que es la cooperativa más grande y la que más maneja el proceso de la leche en Colombia. Las cooperativas de transporte, todas no contribuyen en nada al erario público. Y por decirte algo, hay ONGs, hay fundaciones, y le quiero decir una hay cosa. fondos de empleados en Colombia. Vea, García, que no pagan un peso de tributo al gobierno. ¿Sabe quién es el que más gana plata hoy en día? Las universidades. Y no tributan nada. Claro. ¿Usted cree que la Universidad Externado de Colombia, Claro. el billete que le ingresa y no pagan? Claro. Tampoco pagan la Universidad Javeriana, no paga la Buenaventura. ¿Qué tal la de los Andes? Ninguna de las universidades de Colombia pagan impuestos. Y ya eso es un negocio. Es que la educación superior es un negocio, compañero. Las únicas que no hacen negocio con la educación son las universidades públicas. Pero todas las fundaciones educativas es un puro negocio. Puro negocio. De manera que si logramos quitar esos evasores del medio, fíjate que lo que dice Henry es muy cierto. En esas reformas tributarias siempre se tiran el que siempre paga. Yo por lo menos ya yo estoy preparado para que me tiren otro baldado de agua y tenga la seguridad, Henry, que me van a... voy a tener que irme corriendo de aquí, porque es que ya los impuestos no se aguantan más, hermano. Te cuento que en este momento llevo 2 días sin dormir pensando en la declaración de renta. ¿Por qué? Porque es que todos los días está peor, hermano. Está peor y el gobierno quiere que todos los pagos los hagan bancarizados y que declaré sobre cosas para aumentarle la base gravable a la gente. Por ejemplo, yo le pagaba a un empleado, a un contratista, le pagas un dinero, si él no saca seguridad social con el total que le pagaste, no te lo tienen en cuenta. Eso es una infamia. Igual que la bancarización, porque los que ganan son los bancos. Los bancos ganan cuando vos vas a sacar plática del cajero de tu propia cuenta. Los bancos ganan por todo. Las únicas que producen utilidad real en Colombia son los banqueros. El resto de empresas yo las veo que andan siempre empujando una cuerda con un pedazo de algo atrás, pero no. Pero bueno, esa es una de las cosas que estamos tratando. La segunda, voy a leerle este documento importante para que ustedes me den su opinión. Dice lo siguiente: para efectos de salir de la guerra, Henry, nosotros somos el único país del mundo que tenemos una guerra, que hay gente que dice que no hay guerra, pero porque no le ha tocado ir por allá. Pero usted, García, que estuvo en el Cauca, y yo que conozco de agua y conozco más de un sitio. Uy, ¿usted tuvo que ver con la región del norte del Cauca? No, yo conozco el Frente 30 y conozco una cantidad de gente y conozco lo que hacían. Entonces, ¿qué pasa? Para acabar esa guerra se puede hacer de 2 formas. O la hacemos con sangre o la hacemos políticamente. Entonces, ¿cuál sería el costo-beneficio de obtener la paz mediante el modelo de sangre? O sea, punta de bala. Es el siguiente: Colombia ha tenido un creciente gasto militar por parte del gobierno, al punto en que hoy en día invierte cerca del 3.7% de su PIB al presupuesto de sus Fuerzas Armadas, según datos de Juber Rojas Ariza. Pero ¿cuánto cuesta la guerra? El gasto directo en el sector defensa en los últimos 10 años ha sido de 220 billones de pesos. El conflicto cuesta 12 billones de pesos al año, mientras que para financiar la paz el país tendría que destinar cerca de 2 puntos de su PIB anual durante la siguiente década, o sea que ahí nos estaríamos ahorrando 1.7. En el 2014 hay destinados 22.6 billones de pesos para defensa. En el 2015 la cifra subió a 26 billones y en el 2016 son casi 30 billones. Ese rubro equivale al 17.9% del presupuesto nacional. Fuente, Juliana Castellanos. Por otro lado, Colombia en conflicto crece a casi el 5% en el 2014. 2015 creció el 3.5%, 2016 se espera un crecimiento más o menos del 2.8%. Mientras que la paz permitiría un crecimiento adicional entre 1.5 y 2 puntos, o sea que si vamos a crecer 2.8 este año, podríamos esperar un crecimiento del 4.8 para el año 2017, según Kalmanovich, que fue Salomón Kalmanovich, que fue codirector del Banco de la República. Los costos de la guerra resultan demasiado altos frente a los beneficios de la paz. Fíjate que la primera reflexión,
Porque hay gente que cree que la guerra es gratis y que la paz va a salir costosa. No, la paz cuesta, claro que sí, pero cuesta menos que la guerra. Además, es que si se responde con la fuerza del Estado, habrá muchas víctimas inocentes. Es decir, si cogemos el primer camino de llegar a la paz por medio de la guerra, van a morir mucho más personas. Aquí decimos inocentes. Yo siempre he sostenido que los que mueren son gente del pueblo. Mire, yo no he podido ir a un velorio, y a mí que me ha tocado como personero, de un soldado o un policía de estrato 6. Todos son o soldaditos o policías. Todos son de estrato 1 o campesinos. El día que a mí me digan, mediante una reforma constitucional, que al frente de batalla y en todas las estaciones van a haber muchachos de estrato 6 y 7, ese día yo, como dijo Tola, no me importa la guerra. Tola dijo eso, mira. Dijo, si los que van a ir a guerrear allá son de estrato 6, dijo Tola, pues a mí que me va a importar la guerra. Ahora, el otro camino se llama negociación política. ¿Qué sucede aquí? Negociar para que el gobierno decida no pelear más y todo vuelva al estado inicial. La guerra se hace para eliminar los males que ella misma produce. En Colombia se ha intentado en varias ocasiones alcanzar la paz mediante una negociación, con muy malos resultados por cuenta de llevar el modelo sin cumplir con los mecanismos fundamentales para el éxito. El modelo de negociación de la Universidad de Harvard es el adecuado porque tiene un fundamento paradigmático de los procesos modernos de negociación y de los mecanismos para manejar los conflictos bélicos, laborales, legales u otros, cuyo enfoque principal debe ser el de los intereses de las partes. Hertel, 1996. Es decir, la variable importante del modelo son los intereses y no las posiciones. La FARC y el gobierno lograron un acuerdo marco que determinó los intereses de ambos y se constituyó en una hoja de ruta con las reglas que permiten el diálogo. Los profesores Fischer y Uri crearon una alternativa que protege de aceptar como de rechazar una propuesta. Ella es el MAN, mejor alternativa para un acuerdo negociado. La razón para negociar es obtener algo mejor de lo que se obtendría sin negociar. El MAN es el criterio con el que se debe juzgar cualquier propuesta. El gobierno señaló 3 alternativas para escoger el acuerdo de paz, juzgado por el MAN. O sea, no MAN con una sola letra, sino MAN, 2 As. 2 puntos. Congelar los diálogos durante la época laboral. Levantarse definitivamente de la mesa de negociación y seguir adelante el proceso hasta llegar al acuerdo final. El gobierno nacional no debe estar nunca dispuesto a aceptar un acuerdo negociado que no satisfaga sus intereses mejor que su MAN. Negociar con los enemigos no es una tarea fácil. Esto señala la situación que enfrenta el gobierno y la FARC. Es lo que el profesor Robert Nowkin, director del programa de negociación de Harvard, publica en su libro Negociando con el Diablo, en donde establece la complejidad de una negociación cuando nos encontramos con negociadores que buscan dañarnos, en este caso las FARC. Entonces aquí surge la pregunta, ¿debe usted negociar con el diablo? ¿Qué hacer con grupos terroristas que tienen rehenes en su poder? Cuando Nowkin se refiere al diablo, quiere decir un enemigo que lo ha perjudicado intencionalmente en el pasado y aparece dispuesto a perjudicarlo en el futuro. El gobierno aceptó negociar con la FARC. No se puede esperar a hacer la paz con el enemigo si no está dispuesto a negociar. Si decide negociar, ¿qué puede hacer unilateralmente sin los diálogos con la FARC? Una alternativa puede ser no hacer nada, salirse del trato e ignorar el conflicto. Otra puede ser encontrar una buena negociación. Esto es un concepto muy importante que está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es que la gente se imagina, la gente cree que llegar a la paz es fácil. Si estamos negociando, como dice este autor, que es con el diablo, y con el diablo uno no puede esperar pues que le lleguen cosas muy, muy sabrositas. Y la paz se hace es con malos, con bandidos, con enemigos. Uno no negocia con los amigos, uno no negocia con gente que no está por fuera de la ley. Aquí la gente se engañita diciendo que los narcoterroristas, como si eso fuera un calificativo que siempre hay que utilizar. No, uno negocia con los malos. El gobierno, si esos tipos fueran buenos, ¿para qué los llama a negociar? A vos, por ejemplo, Henry Gómez, ¿quién te va a llamar a negociar si vos eres un hombre que cumplís la ley? Antes te llaman es a cobrarte impuestos. O Arturo García, ¿quién lo va a llamar a negociar a usted? Pero si usted fuera un bandido, jefe de una bandola que pone en jaque al Estado, usted el Estado lo llama a negociar, le hace una propuesta de sometimiento a la justicia y se sienta a ver cuáles son sus intereses, como dice Munin.
¿A qué está aspirando usted? Y yo le digo, ¿a qué aspiro yo? Y buscamos un acercamiento, pero el objetivo final es silenciar fusiles, es acabar la muerte de inocentes de los sectores populares. Es que las guerras solamente perjudican a los más pobres. El rico se va para Miami. Mire lo que pasa en Venezuela, los ricos ya se fueron todos, están en Miami. Los que están llevando del bulto son los pobres. Y aquí, como le dije yo a usted, mi querido amigo, aquí, por ejemplo, los velorios son de policías de estrato 1 y campesinos, de soldados de estrato 1 y campesinos, y los guerrillos que están allá metidos también son manes del pueblo. O sea que esto es una pelea de pueblo contra pueblo. Por eso la oligarquía no tiene problema en decir que no a la paz, con el cuento de que no, pero sí, pero es pura paja. Cuando usted, es que aquí hay dos posiciones, sí o no, y punto. Pero usted cómo va a creer que ya hasta la altura del proceso va a renegociar algo que ya está negociado. Siga, don Henry, póngale bien cerca el micrófono. Una cosa es decir del diablo, hablar del diablo, una cosa es cuando te aparece, y en otros nos apareció hace mucho tiempo. Claro. ¿Y por qué el costo de la paz lo elevamos tanto? Porque el costo monetario que nos están haciendo para impuestos, lo que quieras, lo vamos a sentir la gente de la ciudad y lo estamos sintiendo los que pagamos el impuesto, ¿cierto? Pero el costo de sangre no lo estamos sintiendo nosotros. Yo no me imagino a mis hijos peleando en un frente de batalla contra eso, como yo creo que mucha gente que tiene la capacidad de movilizarse no lo va a permitir. Como dice Adolfo, es cierto, la guerra, el que tiene plata a través de Miami por televisión. Ay, tan difícil que es mi país, ¿no? Como sufre en mi país, pero está por fuera, comiendo pizza, viendo en la playa, en Fort Lauderdale, tranquilos, y los que se matan son los otros. Pero como ese costo no lo está llevando el estrato 6 y 7, y que son los que manejan económicamente este país, en una encuesta no estamos hablando, mire el problema que hay de tierra ahora en Colombia. Todo el mundo habla de paz, de Santos y Uribe. En este momento no recuerdo la cita, pero es un estudio que saca la ONU anualmente sobre la capacidad de expansión de territorio agrícola de los países. Colombia está entre los 7 países de este planeta que puede expandir su frontera agrícola. Expandirla, no ser la mejor, sino expandirla, que tiene territorio para sembrar. Estamos entre el 7º país, estamos entre los 7 mejores, estamos con el 3º. Segundo, el territorio nacional de Colombia, el 82%, según un estudio de la ONU, le pertenece al 3.5% de la población. El 82%. ¿Qué es? Que ese dueño de esa población los que pueden expandir esa tierra. Entonces, para mí el problema es de tierra de tome, ¿qué le toca a usted? ¿Cuál es el problema de estar peleando por tierra? Si usted ve este proceso se empantanó cuando en Cuba se habló de la restitución de tierra. Ahí empezaron los problemas. Que hay que volver tierras de los unos de los otros, que robaron tanto los paramilitares como los guerrilleros de ese tiempo. Entonces es donde empiezan los problemas, a restituir la tierra que le pertenece al campesino. Ese es el problema financiero que hay, lo que va a producir esa tierra y quién la va a controlar. De resto, créame, lastimosamente suena crudo, pero un soldado, un policía es un número. Como dice el doctor Olivero, es cierto, eso es de estrato 1, 2 y 3 máximo. Pero el Estado paga por ese soldado, lo entierran, queda pensionado, así lo pensionan tanto tiempo que están demorando llegar las pensiones, lo pagan, lo indemnizan y listo. Es un número, es uno más. Pero cuando pasa en las grandes esferas una cosa como estas, escándalo nacional. No hay equidad social en este país y todos lo sabemos, no lo podemos negar. Y volvimos a una competencia entre Santos y el señor Uribe, que uno dice una cosa y no estamos olvidando que nos corresponde al pueblo colombiano, que es en sí el pueblo colombiano. ¿Qué es lo mejor? ¿Dar plata para la guerra o dar plata para que no haya más sangre? Yo me quedo con dar plata para que no haya más sangre, se saca el doble el costo de la guerra. Lo dice Gandhi, lo ha dicho todo el mundo, la paz no tiene un camino, la paz es el camino. Usted lee la Biblia dice, busca la paz y síguela, a paz nos llamó el Señor. Eso no es mentira, nosotros hemos tergiversado y lo hacemos a nuestras necesidades, a nuestras querencias y a nuestros, digamos nosotros, nuestra necesidad económica, por no decir angurre, lo que queramos. Pero mientras nosotros no nos sentemos y veamos que lo que tenemos no va a ser factible. Imagínense en este ejemplo, hace 20 años, hace 40 años, imagínense cuando éramos niños, la libertad que teníamos de hablar, la libertad que tenemos de movernos, y nuestro padre sostenía hogares de 4 o 5 hijos. Ahora nuestros hogares tienen el papá y la mamá trabajando y no les alcanza. No les alcanza. Las cargas financieras de las empresas, usted forma una empresa ahora, tiene 32% de renta, tiene un 16% de IVA, tiene prestaciones sociales y el fisco para los empleados, te sube un 80-86%. ¿Quién arranca? Para fiscales. ¿Quién arranca una empresa seria con un ingreso
una carga impositiva de 86% de arrancar sin producir una cosa. Y fuera le quieren meter más. Y le quieren meter más. Entonces, ¿quién produce? Mire que la gobernación del Valle le quiere meter el 1% del consumo. Va a ser esta tapita. Energía. Esta tapita te vale producirla $1, pero ese peso ya estás pagando 90 centavos de impuesto. ¿Cuánto va a costar la tapita después? No somos competitivos. La realidad es esa. Todo es un esquema general, no es particular de unos cuantos. El esquema general, y tenemos que estar conforme en todas partes. Es cierto, se necesita plata, pero no puedes poner todo junto de una vez. Ampliemos la base gravable y hablamos de otros temas muy diferentes. El cartel de los pañales, el cartel del azúcar, ¿qué pasó? Salieron a la televisión a pedir disculpas, pero ¿cuánta plata sacaron estos empresarios del pueblo colombiano y en qué la retribuyen? Nada más, discúlpeme, vaya usted, vaya y tome una cosita, una chocolatina, un caldo Maggi en un centro comercial y se va 4 meses a la cárcel, 5 meses. Hay una inequidad total, entonces es muy difícil. A ver, García, coja tu micrófono y denos su valiosa opinión. ¿Usted ha negociado con el diablo? Yo pienso que cuando uno negocia, no negocia, sino es que la gente cree que se negocian con un convento de monjas y con monjas en fila india. Y en tenis. Claro, y en la Cartuja de Parma. No, cuando uno negocia es con los bandidos. Y eso debe quedar muy claro. Y el bandido, cuando va a negociar, dice el CBG, ¿cómo voy yo? ¿Qué es lo mío? Pues, o yo me voy a desarmar porque ustedes son bonitos, o porque ustedes saben mucho del Estado, o lo hago por filantropía, o lo hago en cualquier forma de servicio social. No, esos son unos intereses de poder muy fuertes. El armamento de las FARC es supremamente costoso, lo compran a empresas privadas que lo venden los norteamericanos, porque la industria militar en los Estados Unidos es privado, la hace la Rolls Royce y la hace la Boeing, son los que hacen los cohetes especiales y todo eso, armamento sofisticado del mundo, y ellos tienen conexiones a través de otros países como Israel, etcétera, para vender el armamento a los grupos alzados en armas en el mundo, Siria, el Estado Islámico, etcétera, las FARC. Entonces yo quiero decirte que lo mejor que puede pasar es que nosotros le hagamos a esto con la mayor vehemencia, porque es el camino que más le sirve a la pobreza colombiana y a cerrar la brecha entre ricos y pobres. Mire, es que yo me identifico, Samuel J., que nos está acompañando, si nos quiere dar un saludito. Mire, Tola y Maruja acá dijeron el domingo, dijo Tola, hombre, le dijo a Maruja, vea Tola, sí, los muertos los ponen el estrato 6 y 7, a mí la guerra no me importa, dijo, pero mientras los muertos los siga colocando el estrato 1 de los sectores populares y el campesino, a mí sí me preocupa porque yo tengo familia allá, dijo Tola. Yo me identifico con Tola, ¿sabes? Es que cuando uno oye gente que habla pues de la guerra, es porque uno sabe que los tipos, primero, pagaron libreta militar, la pagaron. Entonces no han cogido un fusil. Nunca los han tenido pues en un campo de batalla. Los parientes mantienen por allá lejos, hermano, en Europa, en Miami, en las grandes ciudades, en Bogotá, camuflados. Pero, cuando usted ve una persona en un pueblito que tiene el hijo policía, el sobrino policía, soldaditos, esos manes sí quieren la paz, porque ellos saben que en cualquier momento el Estado les manda es una bandera y les dice, ahí está el hijo suyo. Hermano, ¿quién va a querer que le manden el hijo a uno pues envuelto en una vaina ahí que murió como héroe? Eso es puro cuento. ¿Qué héroe ni qué nada? Eso uno no debe morir de héroe, uno tiene que morir es porque le tocó, porque ya Chucho lo llamó. Pero eso es el héroe para defender los intereses a los ricos, ¿qué tal? Mire que el doctor Uribe, con todo respeto, que es un gran hombre, buen presidente, ¿no? Sí. Mal expresidente, pero buen presidente. ¿Por qué es mal expresidente? Porque no hizo lo que hacen los expresidentes, dejar que el otro gobierne a ver si hace algo. Pues que arrancó Santos y al mes siguiente le declaró la guerra. ¿Por qué? Porque no le regaló 2 o 3 ministerios que él necesitaba.
O sea que para mí es mal expresidente. Es que un presidente de Colombia debería ser un patriarca, un hombre respetable, como han sido todos en Estados Unidos. Por ejemplo, vos consultás a un expresidente y eso es un señor allá hablando muy bien y muy respetable, lo llaman como en los consejos de ancianos. Aquí en Colombia hasta Uribe todo era igual. A Samper le preguntaban y opinaban sin esa rabia, pues. A Belisario Betancur le preguntan cosas y opina. A mí me da alegría, por ejemplo, escuchar a Belisario Betancur. Me da alegría. Me daba alegría escuchar al expresidente López. Esa fineza con que hablaba. Pero uno ver a un expresidente Uribe que fue muy buen presidente, pero que no deja gobernar al que lo sucede por problemas personales. Para él está primero su problema de ego con Santos que el interés general, que es la paz. Nosotros los colombianos, ¿qué nos importa el problema de dos compadres? Que es que Santos le quedó mal a Uribe, es un problema de ellos dos, pero la paz no es un problema de Santos. La paz es un anhelo de todo el pueblo colombiano, de toda la gente de los sectores populares que, mire, ¿sabe cuántos muertos llevamos nosotros los pobres? Vamos para 500.000 muertos en 50 años. ¿Me entiende? ¿Cuántos desplazados tenemos los pobres en Colombia? Vamos para 8 millones de desplazados. El número de víctimas. Número de víctimas. ¿Cuántas personas han perdido las piernas, hombre? En esas famosas minas de quiebrapatas. Ya empezó el desminado, supervisado por las Naciones Unidas. ¿Cómo le parece, Henry? Y resulta que hay un tipo que fue presidente que no pudo hacer la paz en su mandato. Le da rabia que no haya más manes mochos. ¿Cómo le da rabia a uno que no haya más mochos, hombre? Yo cuando veo una persona que ha perdido una pierna por una mina quiebra-pata, a mí me dan ganas de llorar, hermano. Yo sinceramente yo digo que no es ningún héroe, es un hombre de malas. ¿De malas por qué? Porque le tocó una sociedad irracional, donde un mismo colombiano le pone una quiebra-pata a otro colombiano. Eso es una sociedad irracional, una sociedad psicópata. Eso es inconcebible, ¿sí o no? Pero es la lógica de la guerra, es que la guerra saca lo más malo del ser humano. Mire, cuando pasan esos documentales de Serbia, yo veía a esos serbios masacrando y violando a las mujeres en Kosovo, las croatas, todo por un problema supuestamente de racismo y de religión. Usted ve los documentos de Hitler, ¿sí? Hace poquito publicado en el diario de Hitler, que lo encontraron en Moscú, y el tipo se congraciaba apuntando en un papelito el número de personas que iban desfilando para un horno crematorio. Iban niñas, niños, y él tenía hijos, y tenía hijas, y era un buen padre de familia, según la mujer de él, y era un buen esposo. ¿Y cómo le parece que no sentía nada viendo asesinar niños y niñas en hornos crematorios engañados? ¿Sí? Entonces dígame usted, Henry, ¿para qué queremos una guerra donde sale lo peor del ser humano? ¿Por qué no buscamos un estado de paz, donde la gente pueda más bien despegar con lo mejor que tenga? Mire, Óscar Figueroa, qué buen ejemplo nos da ese hombre a nosotros. Medalla de oro olímpica, ese sí es un buen ejemplo a seguir. ¿De dónde salió Figueroa? Salió de Zaragoza por problemas de violencia. Problemas de violencia. Otra región que lo acogió, el Valle del Cauca, y lo que es ahora ya es cuento, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, lo que dice mi doctor Olivero es cierto. La guerra saca lo más feo que tiene el ser humano, pero lastimosamente los negocios más lucrativos en este planeta son los más feos. Tristemente es así. Lo que decíamos, ¿quiénes manejan el armamento? ¿Quiénes producen armamento? ¿Quiénes comercian el armamento? Eso tiene que venderse. ¿O usted cree que las grandes potencias hacen armamento y cuando no lo usan ya enterrémoslo? No, eso lo venden. Los gringos cuando no hay guerra la crean para poder vender ese armamento. Eso es, míralo comercialmente. Cuando usted no está vendiendo esta tapita, usted no la vende, usted tiene que mandar su vendedor a otra parte a venderla. Porque en su sitio no lo está vendiendo y si le acabó el consumo en su sitio, tiene que buscar consumo en otra parte. Es como el trago. Si el trago lo prohíben en Irán, lo venden en Cuba. Lo venden en Cuba, total. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, es cierto, la paz, yo creo que nos cuesta más el ego que la economía. Cuando venzamos el ego, vencemos el paso para hacer la paz. Llámese quien no se llame, llámese Uribe, llámese Santos, quien la haga, póngale el nombre que usted quiera, pero mantengamos el ego,
que somos capaces, que es que estos señores nos han humillado tanto y tal cosa. Señores, en un estado de guerra, donde usted se sienta a negociar con él, como dicen ustedes, uno negocia con monjas y monjas en tenis. Y si yo tengo un fusil y estoy ganando plata por aquí, y yo motivo ilícito o lícito, yo digo, bueno, yo me estoy ganando la plata acá, ¿con qué la va a reemplazar, señores? Entonces yo entrego por filantropía mis armas y yo los veo enriquecerse usted y yo me quedo tranquilo si yo sé que con la arma yo puedo hacerle que usted me pague a mí. Pues entonces págueme sin las armas. Y nos va a costar a todos. Pero sigo diciendo, vale más una gota de sangre que cualquier dinero que paguemos por la paz. ¿Y cómo le parece, Henry, Arturo García, Samuel J. González, lo siguiente? Se queda uno aterrado que Andrés Pastrana, que hizo todos los intentos en su momento, yo le cuento que hasta me volví hincha de Andrés Pastrana en su momento. ¿Por qué? Porque ese hombre se atrevió a hacer diálogos con la FARC. Y yo recuerdo que Tirovio lo dejó metido. Y yo dije, Andrés Pastrana es tan berraco que de pronto hasta dice, ¿a qué diálogos si en el desayuno se conoce el almuerzo? Porque claro, si yo voy a hablar con Samuel J. González y lo busco a la oficina y no me sale, yo para qué me quedo ahí, yo me voy. Y no vuelvo. Y entonces resulta que Andrés Pastrana, en un acto de mucha generosidad, se lo reconozco yo, se aguantó ese desplante tan berraco. Y se aguantó muchas cosas que hizo la FARC. Los bandidos hicieron... Mire, es que el expresidente Pastrana le entregó 42.000 kilómetros a la FARC de suelo colombiano. Es una extensión parecida a la República de El Salvador y Honduras juntas. Y allí estuvo la FARC, como Pedro por su casa, inclusive un carro que me robaron a mí. Yo lo vi por televisión allá. Y creo que bastante robó una camioneta. Yo lo vi. Y entonces ahora resulta que Andrés Pastrana, que se la jugó a fondo en su momento, que es un berraco en su momento, sale ahora a criticar a Santos. Entonces ahí estoy de acuerdo con vos, que es que el problema es del ego. ¿El ego qué es? Si no lo hago yo, todo es malo. Entonces, si la paz la hace Juan Gárgaras, es mala. Es como si estamos los cuatro aquí, estamos viendo a ver si vamos a comprar algo. Si lo compra Samuel J, no sirve. Si lo compra Arturo, tampoco. Si lo compra Henry, tampoco. Si lo compro yo, sí. Entonces, por favor, estamos equivocados. Frente a la paz, no deberían de existir egos. ¿Sí? No deberían de existir egos. ¿Usted qué opina, doctor Samuel J. González, hombre? Bueno, con las buenas tardes para todos ustedes. Gracias, doctor Adolfo León, Arturo García, Henry Gómez. Bueno, lo felicito porque ustedes están aportándole al proceso de paz. Todos los conceptos, todas las opiniones son de suma importancia. Pero ustedes han estado hablando de la paz, que es el camino. Sí, la paz. Yo desde que tengo uso de razón, siempre la paz. Y en la iglesia, la paz esté contigo. Vayan en paz. Siempre el mensaje de paz. Excelente. La paz parte de el respeto al otro. Donde terminan los derechos de uno, comienzan los del otro. Pero siempre, y es universal, la palabra paz. La paz sea contigo, con tu espíritu. Pero esa paz parte de algo, de las reivindicaciones sociales, de la solución a los problemas sociales, de la paz en el hogar, en el trabajo, que haya justicia, que haya equidad, que haya todo para vivir en paz. La distribución del ingreso, como dice Arturo García. Bueno, entonces, a mí me parece que sí, que vamos a llegar a la paz. Ahora que se van a conocer los acuerdos de La Habana y se va a hacer pedagogía en todo Colombia, se va a dar cuenta el pueblo colombiano qué fue lo que se acordó en La Habana. Y hay muchos temas muy importantes. Apenas el pueblo colombiano se dé cuenta que van más de 10 millones de hectáreas de tierras para los pobres. Yo le decía a los amigos, le ponía un ejemplo, a usted que le den 30 hectáreas de tierra y que en la mitad pase un río, que usted tenga su casita, sus vacas, sus gallinas, sus plataneras, su café, su yuca, cacao, ¿para qué más le pida la vida?
usted produce y con eso, como yo conocí mucha gente con la reforma del 68 de Carlos Lleras, la reforma agraria, mucha gente tuvo tierrita y todavía están viviendo, viven de la cosechita del café, siembran plátano, yuca, maíz, tienen marranitos, viven en paz, viven bien, educan a sus hijos, le dan salud con eso. Vienen cosas muy buenas, lo de las reservas campesinas. También se le va a decir a esta gente, reintégresen a la sociedad, que el Estado, el gobierno los va a apoyar, les va a colaborar, les va a tener en cuenta todo. Qué bueno, y ahí es donde viene el desarrollo, el progreso, el desarrollo. Yo creo que la paz se va a dar, pero hay algo que está en el clamor del pueblo colombiano, es la justicia. Incluso se está pidiendo una constituyente limitada para reformar a la justicia. Yo lo he dicho en varios escenarios, ¿qué nos ganamos con la paz, con todos los acuerdos en La Habana, si no tenemos justicia? No tenemos justicia. Mire, la encuesta del DANE dice que el 83% de los colombianos no creen en la justicia. Por donde usted mire los actos de corrupción, todo lo de la corrupción, todo queda en tablas, no pasa nada, nada es nada. Y entonces yo estoy proponiendo que se estudie el tema de la justicia, una verdadera reforma a la justicia, para que ya con justicia ya todo marcha bien. Entonces, yo le pido al Todopoderoso, a Dios de los cielos, que ilumine a los señores de la guerrilla, que cumplan, que logren los objetivos, al gobierno, a la sociedad civil, a la comunidad internacional, que se involucren como lo están haciendo en este proceso. Colombia es un país rico, un país que tiene 2 mares, tiene ríos caudalosos, está en el trópico. Uno aquí tira un grano de maíz en cualquier parte y sale y nace una mata. En Europa no, en verano es desierto en Europa, en invierno en Estados Unidos tampoco, en muchas partes. En Estados Unidos. Yo creo, doctor Adolfo León Oliveros, Arturo y Henry, que tenemos una gran oportunidad, que no la desperdiciemos. Me gusta mucho el planteamiento tuyo, Samuel J., me parece que es un gran aporte. Necesariamente esta labor de pedagogía tenemos que hacerlo entre todos. Esto no es una labor que le toca a Santos, vuelvo y repito, la paz no es de Santos, Santos se va y chao, dentro de 2 años. Quedamos nosotros, queda el pueblo, queda la gente en los municipios, en las veredas, en los corregimientos. Nosotros somos los que tenemos que hacer la pedagogía. O sea, cuando digo nosotros, somos todos los colombianos. ¿Sí? Regarnos como verdolaga en playa, Samuel J., usted con su emisora, que lo veo muy lúcido en el tema, le cuento, me dejó sorprendido. Lo felicito y Dios le permite y nos permita a todos seguir saliendo. Hagámosle claridad a la gente. La gente cree que esto es un problema de Santos, no, el problema es del pueblo. Mire, lo que dice Samuel J. es cierto. En la reforma agraria integral se va, lo que tú decías, se va a expandir el área agrícola. La frontera agrícola. La frontera agrícola, y en lo que está negociado es que le van a dar tierra a unidad agrícola familiar a la gente pobre de este país. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo de frente. Yo de momento me despido, muchachos, porque tengo una cita por allá lejos. Y entonces de todos los oyentes de lapazestéreo.com. Henry. Gracias a los compañeros de la mesa. De nuevo, lo que decía Samuel J. es cierto. Nuestro Dios Todopoderoso nos habla de que desarmemos nuestros corazones. Pero si no nos desarmamos, no hay corazones para desarmar después. Pensemos en eso. Y todo es una añadidura, que todo viene posteriormente. Si logramos el camino de la paz, después vamos a mejorar justicia, vamos a mejorar agricultura, vamos a mejorar todo. Pero repito, si desarmemos nuestros corazones, pero si no silenciamos los fusiles, no habrá haber corazones para desarmar. Y eso es lo básico. La paz no es de nadie, la paz es de Dios. Eso no tiene nombre propio en la tierra, la paz es únicamente de Dios. Y busquemos esa paz, sigamos la paz. Buena tarde a todos, gracias por escucharnos. Me he sentido muy honrado con la presencia de Samuel J. González, que con sumo brillo hoy nos acompaña y esperamos tenerlo muchos días en este programa. Y no solo aquí, sino en todos los sitios donde podamos hablar sobre
qué es la paz y qué puede ser la paz hacia el futuro. Lo otro con Henry, no tenía un concepto, porque no lo he escuchado nunca, sino escasamente un saludo, pero también me ha impresionado. De tal manera que hay muchísimos valores en el mundo, en Colombia y en Cali, que podemos hacer muchas cosas que pueden constituir una pedagogía para la paz. Pero recojo lo de Samuel J. Desde Álvaro Gómez Hurtado dijo: Colombia necesita una reforma constituyente en el área de la justicia. Mientras que nosotros no organicemos esto en Colombia, Colombia seguirá siendo no un poema de la paz, sino un estado de guerra permanente. Muy buenas tardes. Bueno, muy bien, hombre, Arturo lúcido como siempre, qué buenas las impresiones, los conceptos, lo mismo de Henry, lo mismo de Adolfo León Oliveros. Bueno, estos son aportes a la paz. Esto hay que seguir echándole agüita a la mata para que la mata esté bonita. Yo creo que vamos a lograrlo con todos los colombianos, con los que queremos la paz. La paz la queremos y vamos a conocer todo lo que se acordó en La Habana de las reformas, de las transformaciones de este país, y ustedes se van a dar cuenta que estamos en el camino que es. Vamos por buen camino y hay que siempre pedirle al Todopoderoso, siempre hay que invocar a Dios que ilumine a nuestros gobernantes para que no desfallezcan, para que sigan en ese camino, en ese objetivo, porque la paz es de todos los colombianos. Gracias, doctor Adolfo León Oliveros. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.